Bienvenidos sean todos a Punto de Encuentro, un espacio de construcción colectiva a través del diálogo. Mi nombre es Alejandra Saucedo y el día de hoy nos acompaña Patricia dos Santos, empresaria y activista social. Desde su licenciatura en Psicología y especialización en Psicología Sistémica, ha enfocado su práctica laboral al desarrollo de personas y organizaciones. Ella es máster en Administración de Empresas, especializada en Recursos Humanos, Liderazgo, Estrategia y Gestión Empresarial. Fundadora y directora de Jobs, expertos en recursos humanos, realiza conferencias y ponencias en seminarios nacionales e internacionales, es docente en módulos de posgrado de recursos humanos, administración de empresas e innovación. Es columnista de ADEC en el diario Última Hora, participó en la creación y o desarrollo de varias organizaciones, actualmente preside Tierra Nuestra, Sonidos de la Tierra, es miembro del Consejo de Paraguay Educa, Fundación Solidaridad y Desarrollo en Democracia. Participa en grupos impulsores de mejora de la educación nacional y la innovación. Espero que esta charla la disfruten tanto como nosotras. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Ale. Encantada de estar en contacto contigo y con tu audiencia a través de esta oportunidad, en este punto de encuentro que tanto gusto va a dar. Patricia, como vamos a estar hablando acerca del liderazgo y todo ese proceso de descubrirse líder, de mejorar esas habilidades de liderazgo, el manejo del grupo, creo que es interesante este tema y que es súper necesario. Entonces, para empezar, me gustaría saber de qué estamos hablando cuando hablamos de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es un líder? Qué buena pregunta, Ale, porque sí, esto que vos decís es tal cual. Tenemos la tendencia a pensar que líderes son esas grandes figuras de la humanidad que recordamos y que son los protagonistas de películas épicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo quiero invitarnos a todos a ver el liderazgo desde otra perspectiva, porque claro que ellos fueron líderes, porque son grandes líderes de la humanidad, porque han conducido en determinado momento a la humanidad a situaciones diferentes de las anteriores, digamos, ¿verdad? Entonces yo quiero invitarnos a que veamos al liderazgo de otra manera. Líderes son todas las personas que de una o de otra manera ejercen influencia en los demás, motivándoles a reflexionar, a tomar un curso de acción, a adherirse a una causa, a comprender algo, a llevar adelante algo. Líderes son todas las personas en diversas situaciones que podemos ir desgranando acá, que consigan que otros, a través de su influencia, cambien una situación. Y que algo que estaba sucediendo de una determinada manera se transforme para ser vista o usada de otra manera. Entonces, es un sentido muy amplio el liderazgo, porque eso nos lleva a preguntar, pero entonces, ¿cómo se expresa este liderazgo tan amplio que yo estoy describiendo? ¿Cómo se expresa? Porque estamos acostumbrados a pensar que los grandes líderes se paran delante de la gente o ahora usan las pantallas o escriben o cosas por el estilo. Grandes manifestaciones, grandes invitaciones a la acción, pero no. Hay muchísimas formas de expresión del liderazgo, porque si nosotros tomamos el concepto de liderazgo como la capacidad de influir, existe una forma de influir que también es un liderazgo, que no pasa por el carisma de una persona o la posibilidad de estar delante de un auditorio al que alienta a adherir a sus ideas, sino que simplemente produce ideas que son revolucionarias, que cambian la manera de ver el mundo o de ver el entorno que en ese momento está allí, y al transmitir esas ideas consiguen que las personas las tomen y tengan una nueva visión del mundo. Entonces, ¿puede una persona sin auditorio y sin carisma ser un líder? Absolutamente puede. No solamente puede, sino ha sido, ¿verdad? Patricia, entonces podemos decir que hay ocasiones en las cuales uno es líder, pero no es consciente de que está ejerciendo un liderazgo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, mi mamá, yo recuerdo que en varias oportunidades me dijo, pero Ale, vos por qué lo que sos así, ¿verdad? Vos te vas y atropellás todo, liderás, no podés luego estar quieta, ¿verdad? Porque tu papá y yo somos re tranquilos, ¿verdad? Y ella, o sea, mi papá y mi mamá
cuando estaban juntos fueron delegados del curso, lideraban a los padres, llevaban a cabo muchas iniciativas. Yo mamé eso de muy chica, ¿verdad? Y mamá también es así como yo en el sentido de que, bueno, en su grupo de amigas, en su EXA, ¿verdad? Ella organizó el EXA, el reencuentro, hace las reuniones, bueno, cuando se podía, ahora no, ¿verdad? Pero eh, yo, cuando me dijo eso, le dije, pero vos qué decís, o sea, vos sos líder también. Y me dijo así, soy líder, me dijo, ¿verdad? Y como que se sorprendió. Entonces yo me pregunto, eh, entonces, ¿es posible que uno ejerza el liderazgo más allá de tener un cargo, que uno ejerza un liderazgo más allá de ser consciente de, ah, bueno, estoy liderando? Uno puede llegar a ser líder sin darse cuenta entonces. Claro que sí, porque tenemos ese concepto, digamos, vamos a decir, errado o anticuado, de que yo no me considero un líder porque no tengo un gran auditorio, porque la gente no me aplaude y no pasa por ahí, ¿verdad? Este, esto que vos dijiste del liderazgo y la estructura. ¿M? Vayamos al ejemplo de la organización o el ejemplo de tu mamá que vos estás trayendo, ¿verdad? Ella genera una estructura a través de la cual, el EXA, ella ejerce su liderazgo organizativo, un liderazgo organizativo. A lo mejor ella tira una idea o simplemente el hecho de haber generado ese esquema que antes no había y por lo tanto ese grupo de personas ligadas por la historia, ligadas por afectos, ligadas por muchas cosas, no tenían cómo mantenerse en contacto de una manera organizada. Ella al generar una estructura ejerce una función importantísima del liderazgo, aunque a lo mejor luego su figura queda relegada a un segundo plano y ya es el resto del grupo que cada uno desde su manera de ser va tomando los espacios en determinado momento. A mí me encanta esto que traes del EXA, porque nosotros también tenemos un grupo EXA del colegio, por ejemplo, ¿verdad? Y es fantástico ver cómo las personas en ese grupo van asumiendo roles de liderazgo en distintos y determinados momentos. Y si yo le pregunto a mi compañera Daily, que es la que siempre organiza las colectas, las compras de regalos colectivos, las ayudas a los compañeros, ¿verdad? Si yo le pregunto a ella si ella se considera un líder, capaz que ella, como tu mamá, me dice que no, ¿verdad? Sin embargo, ella está ejerciendo una función de liderazgo importantísima, que es la de coordinación. Y a lo mejor si nosotros le pedimos, che, Daily, hace un poco el discurso de la fiesta de fin de año, se muere de la vergüenza y no quiere saber nada de pararse delante del público. Pero nosotros todos tenemos clarísimo que si algo pasa a alguien, es con Daily con quien hay que hablar. Y es ella la que va a organizar y va a movilizar todo de la mejor manera, con valores humanos, con todo, ¿verdad? Y también tenemos así otro compañero que se llama Carlos y que es el que sabe todo de todo el mundo. Porque él es muy sociable y está todo el tiempo. Si Carlos no existiera en ese grupo, nosotros estaríamos en la luna, porque nadie está poniendo todas las cosas en los grupos, ¿verdad? Entonces, con esto estamos llevando la conversación a la conciencia del liderazgo, pero sobre todo a las distintas maneras de ejercer el liderazgo y a los distintos momentos, ¿sí? Cuando alguien está muy enfermo, nosotros tenemos 2 o 3 compañeros y una compañera que son de promover la oración, de promover la solidaridad espiritual, de saber consolar, alentar, y lo otro, una torpeza bárbara con las palabras, ¿verdad? Entonces, los líderes tampoco uno tiene que considerar que uno ejerce en un determinado momento un rol de liderazgo y que ya te quedas en la vidriera para siempre, ¿verdad? Sino que asumir, entender que hay cosas que uno hace bien, que le salen bien y que la gente que hace confía en uno. Y le deposita esa confianza de seguidor en el buen sentido de la palabra. Porque, Ale, vos también sacaste un tema importante. Para que exista un líder tiene que haber seguidores. Entonces, el liderazgo de tu mamá es que la gente se sintió convocada y feliz de estar organizada. Tuvo todos esos seguidores y se organizó el EXA. Ahora, ¿qué pasa dentro del EXA? A lo mejor ya no es responsabilidad de ella o ella nunca más tiene ese liderazgo. A lo mejor sí, porque hay muchas veces que esa que organizó el EXA se queda con la tarea de ser la organizadora eterna y la convocadora eterna y le sale muy bien y todo el mundo se apoya en ella, ¿verdad? Entonces sí, hay momentos en que no hay conciencia de liderazgo y creo que esta charla está buena
para alentarnos a todos a mirarnos y en qué momentos nosotros estamos ejerciendo liderazgo y bajo qué supuestos, y sobre todo con cuáles de nuestras habilidades naturales, ¿verdad? Y asumir un poco la idea de que líder no es el que quiere solamente, sino también el que puede, pero que el liderazgo no es una cosa constante, permanente y de una enorme carga y responsabilidad, sino que son también momentos, son también características de situaciones, ¿sí? Patricia, y cuando hablamos de un líder, nos estamos refiriendo a una persona, ¿verdad? Hay una persona que inspira esa confianza en otras y que es capaz de comunicar un objetivo, una visión, entonces esos seguidores se sienten inspirados, se sienten estimulados, se sienten motivados a seguirles y bueno, se organizan como grupo en pos de un objetivo en común. Ahora, entendiendo que cada persona es diferente, que yo soy muy diferente a vos y que yo soy muy diferente a mi mamá y que cada persona es bastante particular. Existen distintos tipos de liderazgo entonces, ¿verdad? Y si existen, ¿cuáles son? ¿Cómo podemos detectar qué tipo de liderazgo estamos ejerciendo? Sí, muy interesante esta pregunta. Esta es una respuesta muy amplia. Yo espero que no nos tome todo el día, porque la verdad que esta materia de liderazgo es fascinante y hay muchísimas personas que se han dedicado a estudiarlo, a escribir sobre eso, a describir vivencias, etcétera, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta siempre empezar a hablar del liderazgo con una de las clasificaciones que para mí, las más reveladoras e importantes en mi vida, hecha por y por Gardner, que escribe un libro que se llama Mentes Líderes, donde explica esta que son tus inquietudes, Ale, y él explica perfectamente que hay dos clases de liderazgo, básicamente, el liderazgo directo y el liderazgo indirecto. El liderazgo directo es aquel liderazgo como el de Mandela o como el de Martin Luther King, que son personas que se plantan delante de sus auditorios, transmiten ideas, alientan a la acción, esto que vos describiste recién, ¿verdad? Conmueven y movilizan a grupos para que los grupos hagan cosas. En muchas de las ocasiones ellos están al frente de las cosas que ellos mismos movilizan, ¿verdad? Entonces son líderes directos, aquellos que se relacionan directamente con un auditorio, sea pequeño, mediano o grande, en el que influyen positiva y directamente. Líderes indirectos, dice él, son aquellos que influyen en las personas a través de sus ideas, pero que no se relacionan con las personas a las que influyen. Entonces, a veces, y en el libro se pone una hipótesis que dice, ¿quién fue más importante? Martin Luther King, que consiguió las movilizaciones y el inicio de la aceptación de las personas de color como personas iguales en todo el mundo, etcétera, etcétera, o Albert Einstein, que calladito y medio loquito, como se sabe que él era, ¿verdad? Sentado delante de un pizarrón, desarrolló fórmulas que cambiaron la manera de entender la física y la humanidad en muchos sentidos, ¿verdad? Aunque luego hayan sido rebatidos por otros líderes exactamente igual que él. Él se relacionaba con tres personas solamente para explicar mejor sus ideas, pero sus ideas fueron llevadas por otras personas y a través de una manera indirecta llegaron a una humanidad gigantesca y cambiaron la manera de ver el mundo, cambiaron muchísimo la manera de ver el mundo, ¿verdad? Entonces, estas dos clases de liderazgo son para mí, entender eso es lo más importante. ¿Puede una persona tímida, muy estudiosa, ser un líder que cambie el mundo? Claro que puede ser, porque puede descubrir algo, puede escribir algo, puede grabar una música, puede algo que nos ayude a ver las cosas de una manera diferente, ¿verdad? ¿Fue Gandhi un líder directo o un líder indirecto? Él fue un líder indirecto, porque Gandhi no se paraba delante de una multitud. Él se sentaba en el suelo con la menor cantidad de ropa posible, con la rodilla levantada hacia enfrente de su cara y hacía así con sus deditos para hacer un hilo a la forma más primitiva que existe de hacer un hilo y reflexionaba. Y esas reflexiones llegaban a la gente a través de otras personas. Pero influyó Gandhi en el concepto de pacificación y de paz de la humanidad. Enormemente influyó.
Solamente que él no tenía el carisma de Martin Luther King para pararse delante de un auditorio en una gran ciudad, etcétera, etcétera. Pero no por eso sus ideas fueron menos importantes. Entonces podemos influir desde nuestra clase como profesores. Podemos influir y ser líderes escribiendo una tesis sobre un tema que ayude a cambiar la manera de ver, de pensar o de actuar en política, por ejemplo, en el Paraguay. Por supuesto que podemos. Ahora, otras clasificaciones de liderazgo se pueden decir también, ¿verdad? Luego nosotros podemos ver que desde dónde se puede ser líder. Se puede ser líder desde muchos lugares. Vos describiste al principio un liderazgo que es definir objetivos y ayudar a impulsar a que la gente se sienta parte de estos objetivos y vaya adelante. ¿Ok? Entonces eso es desde objetivos. Yo soy un líder que puedo plantear objetivos, tengo visiones que otros por ahí no tienen, puedo reunir partes de la realidad generando un objetivo que pueda entusiasmar a la gente y tengo la capacidad de comunicar para entusiasmar a la gente. Liderazgo por objetivos. Pero hay otros líderes que lideran por valores. Liderazgo basado en valores. Entonces pueden estar en una reunión, pueden ser parte de un grupo, de un equipo, en el que ellos no ponen los objetivos, no ponen las metas, pero cuando están puestos los objetivos, ellos dicen y alientan a la gente a decir, ok, pero hagamos esto de una manera honesta, de una manera correcta, demos el ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Es menos líder que el que puso los objetivos y condujo a las personas? No es ni más ni menos líder. Pero también ejerció en el mismo grupo un liderazgo. ¿Cuál es más importante? Un grupo no puede ser exitoso sin tener fijado bien los objetivos, etcétera, etcétera. Pero si a nosotros más que el éxito nos interesa el cómo del éxito, entonces no sé a quién darle un peso relativo de valor mayor o menor, ¿verdad? Importantes ambos, ¿verdad? Luego está también entender que el liderazgo es situacional, ¿verdad? Y salió también una teoría que reunió la experiencia para demostrar que se necesitan distintos estilos de liderazgo para distintos momentos, para el mismo grupo y para distintos grupos. Es decir, hay un grupo que debe ser liderado que necesita crear una idea y que sea impulsada. Luego ese mismo grupo tiene que tener la capacidad de sostener la instalación de esa idea y requiere de otro modelo de liderazgo. A lo mejor la misma persona puede, gracias a la conciencia, un tema que vos estás poniendo sobre la mesa, darse cuenta de que tiene que actuar de una manera distinta en un momento con el mismo grupo y de una manera diferente en otro momento con el mismo grupo. Pero también, y lo que es más moderno ahora, es que en un mismo grupo todos puedan ejercer un momento distinto de liderazgo de acuerdo con lo que hace falta en ese grupo y lo que son, digamos, sus habilidades personales y lo que quieren realmente hacer. Entonces puede haber un momento de visión, pero después habrá un momento de ejecución donde ese que es capaz de tener una visión, mejor lo tenemos callado porque si no nos va a estar trayendo cada ratito una visión nueva y nosotros todavía no agarramos fuerte esta otra y todavía no logramos instalarla, ¿verdad? Entonces ahí surge de repente un líder, una persona calma que dice, muchachos, vamos paso a paso, esperen chicas, hagámoslo así, miren qué bien resulta. ¿Saben que anoche estuve pensando y me di cuenta que esto y que lo otro? ¡Qué bendición! ¿Verdad? Y luego habrá una persona que sea la que por fin, digamos, desgranamos la idea, la tenemos toda clara y hay que ir a vender esa idea. Hay que ir a convencer a alguien de que esa idea está todo bien. Y a lo mejor ni el que tuvo la visión, ni el que fue capaz de que esto se convierta en una cosa tangible, tiene esa habilidad de ir a explicar y convencer a alguien, porque se necesita otro modelo de liderazgo, ¿verdad? Entonces, ese es un liderazgo situacional, donde es muy importante, podemos hablar después un poquito más de esto, en la conciencia, ¿verdad? Y el desarrollo de los distintos modelos de liderazgo. Y por último, quiero mencionar otra distinción para hacer el liderazgo. Hay liderazgos que son personales, es decir, están muy basados en las habilidades propias que una persona tiene y que está dispuesto a poner al servicio de un grupo, de una idea, de una situación. Pero hay otros liderazgos que son profesionales, es decir, que son deliberados, que se aprenden, que se estudian y que se ejercen de manera directa o indirecta, pero profesionalmente. Voy a dar un ejemplo.
las personas que piensan de qué manera se debe hacer la tarea en una organización, puede que nunca se encuentren con las personas que van a usar sus métodos. Pero al crear ellos sus métodos, están haciendo una tremenda influencia en un grupo al que a través de herramientas profesionales le estamos dando una estructura, una caja en la cual moverse con tranquilidad para llegar a un objetivo. ¿Ejerce o no un liderazgo esa persona que está ya en algún país del mundo a veces y que escribió, se le ocurrió sentarse a escribir de qué manera se puede llegar a las cosas? Por supuesto que sí. Entonces, en el tema del liderazgo personal, hay también el capítulo de yo quiero ejercer el liderazgo o yo, no me di cuenta y yo estaba ejerciendo el liderazgo como en dos extremos, ¿verdad? Y luego uno de los modelos que es más viejo, se habla mucho ya de esto hace mucho tiempo, pero es cómo yo ejerzo el liderazgo. Yo puedo ejercer el liderazgo de una manera cerrada, abierta, en dos extremos. ¿Qué sería la manera cerrada? Sería una manera de ser muy directivo. Hay liderazgos y momentos y situaciones que requieren un liderazgo muy directivo. Voy a poner el típico ejemplo. Si el barco se está hundiendo, no creemos que el capitán tenga que llamarle a la tripulación y le diga, siéntense por favor y tómense 15 minutos para saber desde el punto de vista de usted y su experiencia cómo vamos a salir de este barco rápido, ¿verdad? No, esto está todo preestablecido y ahí se espera un liderazgo súper directo en el que por altoparlante se diga a la gente, no piensen, solamente hagan lo que le decimos, ¿ok? Entonces, para poner eso en un extremo, hay momentos en las organizaciones políticas, en las situaciones en que hace falta liderazgos tan extremos, sí, hay momentos. Y cuando estos liderazgos extremos son necesarios, se asume y se supone que la manera de actuar en ese momento está preestablecida. Y a lo mejor muchas personas participaron en el diseño de cómo vamos a salir de un barco con seguridad. Y fue un liderazgo abierto y participativo, pero en el momento de la ejecución no es momento para ser abierto y participativo. Y así, transitando, en el otro extremo está el liderazgo totalmente abierto. Es cuando yo no tengo ni siquiera una idea, pero tengo un problema y reúno un grupo de talentos y les digo, por favor, analicen este problema y díganos cómo lo podemos resolver. Entonces, ese es un liderazgo completamente abierto, completamente apoyado en el grupo. Entre estos dos extremos hay distintos momentos de liderazgo. Por ejemplo, yo tengo una idea bastante acabada y necesito chequear con el grupo. Entonces, una forma de ejercer este liderazgo es ser la persona que trae la idea y presentarse delante de la gente para que la gente la critique, vea la viabilidad, diga esto sí, esto no, ¿verdad? A veces puedo tener una idea muy vaga y no está cerrada la idea. Entonces yo me presento delante del grupo y les digo, a ver, chicos, díganme, ¿cómo podemos precisar mejor esta idea para ver si es viable o no? ¿Sí? Y entonces, algunos de estos esquemas tienen hasta un nombre, se llama consulta. Yo vengo y consulto con un grupo. Estoy trayendo una idea que necesito que se asuma y que se resuelvan cosas. Y entonces, en distinto grado, yo puedo ser muy abierto con el grupo o no. ¿De qué depende esto? Depende de la situación. Solamente depende de la situación. Si yo tengo un equipo técnico que es mejor que yo para este tipo de situación, entonces yo puedo ser muy abierta con las personas y darles la posibilidad de que me digan a mí cómo resolver. ¿Por qué pongo énfasis en esta parte? Porque en el mundo de hoy, muchas veces a un jefe, a un gerente, a un líder, le toca liderar equipos de personas que saben muchísimo más que él de sus materias y que son absolutamente relevantes para resolver problemas. Entonces, si a mí me toca la responsabilidad de resolver un problema sobre el cual yo no domino la materia, yo tengo que apoyarme en personas que saben mucho. Si yo lidero un equipo de personas que saben mucho y saben mucho más que yo, entonces tengo la magnífica oportunidad de darles la tarea y luego juntos poder llevarla adelante, ¿verdad? Bueno, no sé si respondo a tus inquietudes, tipos y distintos modelos de No, liderazgo. súper, súper, súper. Y me encantaron todos los ejemplos porque siento que también ahí se refuerza otra idea
de la necesidad que tiene el líder de tener justamente un auditorio, un grupo, ¿verdad? No puedes liderarte vos solito, o sea, cuando hablamos de liderazgo, creo yo que también hablamos justamente de eso, un grupo, ¿verdad? Y de poder inspirar también ese sentido de grupo. Y creo que eso es importante porque estamos en una época de mucha polarización, no solamente en Paraguay. Siento que es importante entender, uno, el rol del liderazgo, cómo yo me descubro líder, cómo yo puedo hacerme líder también, porque ese es otro mito, ¿verdad? El tema de líder se hace o se nace. Creo yo que uno puede nacer con ciertas habilidades, por ejemplo, bueno, no soy tímido, entonces yo me voy y hablo con más facilidad, socializo con más facilidad, no me cuesta desenvolverme en un grupo, pero también hay otras habilidades que uno va adquiriendo y que va desarrollando en el camino de liderar o en el camino de encontrarse siendo liderado por otro, ¿verdad? Y me parece que es muy importante porque seguramente hay mucha gente que le ve a líderes y dice, ay, Dios mío, yo quiero ser líder, pero no voy a poder porque no puedo hablar en público o porque soy tímida. O sea, existen ciertas habilidades que uno puede ir adquiriendo con el tiempo y puede ejercer ese liderazgo, ¿verdad? ¿Qué vos pensás, Patricia? ¿Líder se hace, se nace o es una mezcla de ambos? No, yo creo que hay gente que nace con habilidades así que se llaman carisma, ¿verdad? Y eso tiene su utilidad, pero liderazgo consciente se hace, sin ninguna duda. Y el carisma es un aspecto que a veces, lejos de ayudar al liderazgo, a veces le desayuda un poco, porque cuando las personas son muy carismáticas, pasan dos cosas. Uno es que los seguidores están así embobados, pendientes del líder y como que no pueden pensar por sí mismos y solo quieren hacer lo que le dice el líder porque es muy fuerte el arenga, arengar muy fuerte. Y lo otro es que el líder también se siente tan bien a través de su carisma, o sea, que no deja ver, no le deja ver que hay personas que requieren otra cosa. Entonces, líder se hace y hay dos aspectos fundamentales que vos ya mencionaste. Uno mismo. Para ser un buen líder, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de conocerse a uno mismo, saber sus fortalezas, saber sus debilidades, saber en qué momentos tiene que ayudarse por otros y qué cosas que todavía necesita puede aprender. Por ejemplo, hablar. Hay gente que por más que estudie, Ale, y que por más que se prepare, no va a saber hablar en público como vos sabés hablar, por ejemplo. Eso es una campeona nacional del curso, ¿verdad? Entonces, esa es una persona que tiene que saber que sus relaciones con un auditorio tienen que pasar por una forma en que sus cualidades y lo más que él o ella puede aprender se pongan en evidencia y no lo contrario. Es decir, no acepte hacer eventos de grandes auditorios para hablar en público sin estar preparada, ¿sí? Entonces hay gente que puede hablar delante de miles de personas, pero tiene que leer, ¿ok? Entonces, ¿cómo mejoro eso? ¿Cómo hago que el público no se sienta mal porque yo estoy leyendo? ¿Cómo le doy un énfasis a lo que leo? Porque a mí no me van a venir las palabras solas, ¿sí? Entonces, lo primero de todo es saber, y hay muchas herramientas para saber cómo yo soy y qué me falta. Pero para saber qué me falta, yo tengo que saber cómo yo soy, ¿verdad? Y si yo aspiro a un liderazgo indirecto, entonces no me voy a preocupar de poder hacer grandes discursos para explicar mis fórmulas, pero sí me tengo que preocupar de cultivar a lo mejor la paciencia, de cultivar a lo mejor el trabajo en equipo para que mi trabajo científico se pueda nutrir de otras cosas, mis relaciones internacionales, no sé, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, si yo quiero ser un líder directo y estoy dispuesto a trabajar en forma directa con equipos y con grandes y pequeños auditorios, entonces sí hay cualidades que yo tengo que aprender y tengo que desarrollar en mí. Pero lo primero es conocerme. Hay muchas herramientas para conocerme. Y después hay un factor que a mí me gusta mucho compartir con todo el mundo y que es mi área de comodidad. Cuando yo me voy a un evento, a una situación, me presento en una situación de liderazgo y yo me siento cómoda con la manera en que estuve actuando, puede ser que yo me haya perdido de explorar otras cosas. Porque todas las personas buscamos evitar el sentirnos mal. Pero cuando nosotros nos sentimos mal,
muchas veces es cuando realmente podemos aprender. Porque cuando yo hago siempre las cosas de la misma manera, me reúno entonces siempre con personas que van a ser mi contrapunto y no vamos a avanzar mucho porque si yo necesito, porque tengo una cierta inseguridad con respecto a las ideas que tengo, que alguien me diga de afuera y me alabe que soy una genia, voy a estar siempre tratando de relacionarme con gente que me alaben y que me diga que soy una genia. Pero yo a lo mejor para avanzar, lo que necesito es que alguien me diga, mira Patricia, estás diciendo esto de esta manera, pero hay gente que le molesta eso, estaría bueno que lo digas de esta otra manera, o no estás logrando tu objetivo de movilizar a estas personas, porque estas ideas que vos estás transmitiendo a estas personas no les gustan. Así yo no tengo la capacidad de abrirme para escuchar ese tipo de retroalimentación, de personas que quieren ayudarme genuinamente a construir, no de las personas que me digan, estás haciendo súper bien, porque a ellos les sirve como yo estoy haciendo en ese momento. A ellos, a sus fines les sirve. Porque ellos quieren ser a lo mejor seguidores apáticos o porque ellos quieren aprovecharse de situaciones que vos le estás generando con tu gran carisma. ¿Verdad? Entonces, cuando yo tengo que estar abierto, tengo que salir de mi área de comodidad, tengo que reunirme con las personas que a mí me incomodan, tengo que estar cerca de las personas que a mí me critican, tengo que generar los espacios para que la gente me diga de qué manera yo puedo hacer mejor esta tarea. Porque si no, me voy a quedar en una enorme área de comodidad donde siempre va a haber personas que vengan a confirmarme esas creencias que yo ya tengo de mí y que me van a hacer sentir súper bien. Si yo todos los días me siento muy bien cuando estoy ejerciendo liderazgo en grupos de gente inteligente, motivada, etcétera, etcétera, algo no está bien. Yo tengo que salir con alguna sensación de que algo yo podía mejorar o de que alguien todavía no logré llegar, porque así es como yo voy a crecer como líder. Uno crece como líder todos los días. Cuanto más variado es el auditorio. El otro capítulo es el del auditorio. Yo puedo sorprenderme porque tengo un grupo que me sorprende diciéndome, che, no me hables así porque no me gusta, explícame mejor o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero lo mejor sería que yo no me sorprenda, que yo pueda reflexionar y poner por escrito qué características tienen las personas de mi grupo y sobre todo cuáles son sus expectativas y cómo yo puedo despertar sueños o cómo yo puedo sumarme a sus sueños y ayudarles a ellos a lograr esos sueños. Cuando yo me acerco a un grupo de una comunidad que quiere mejorar su comunidad, ya saben lo que quieren, ya saben cómo sueñan con el resultado de esta, pero no saben cómo avanzar. Ya hicieron algunas tareas, les fue mal, rebotaron. Se fueron a hablar con el intendente. Ya una vez el intendente le dijo sí, nunca le hizo caso. ¿Cuál es el rol de un líder en este grupo? Es ayudarles a mantenerse motivados, ayudarles a encontrar otros caminos, ayudarles a perseverar las cosas que ellos no pudieron hacer solos, mostrarles que ellos pueden solos perseverar, buscar otros caminos, no mostrarles solamente los caminos, sino a buscar otros caminos, acercarles preguntas, dejarles con el ceño fruncido, con más preguntas que respuestas, para que se muevan. La motivación no es siempre, wow, qué gusto. Vos sabés, Ale, que solía siempre decirles cuando nos reuníamos en los grupos de ENDE, que me gustaría que en vez de salir todos cantando y felices, salgan con el ceño un poco fruncido y una reflexión en puerta. Y ese es un gran trabajo que debe hacer un líder para sí mismo y para los demás. No siempre va a ser una fiesta lo que obtengamos. Muchas veces lo que obtenemos son puertas abiertas a un lugar incómodo donde si tengo la capacidad, la predisposición y la ayuda para pasar a través de él, voy a aprender cosas nuevas. Me quedé embobada escuchándote, Patricia. Dijiste tantas cosas que me parecen súper importantes. En primer lugar, la importancia de tomarse el tiempo de conocerse uno y de cultivarse uno, ¿verdad? Porque uno no puede dar algo que no tiene. Esa habilidad de liderar y esa habilidad de poder comunicar, inspirar, motivar y hacer que los demás también se potencien, creo yo que viene como consecuencia también muchas veces de un profundo trabajo interior también. O sea,
tomarse el tiempo de invertir en uno nunca va a ser una pérdida de tiempo y puede ayudarte a ejercer mejor los roles que vos estás ejerciendo, ¿verdad? Porque no estamos hablando solamente de Patricia la líder, sino que Patricia es mamá, que es esposa, que tiene muchos otros roles también donde ese liderazgo quizás se va presentando de diferentes maneras. Y entendiendo esto, yo también creo que es importante hablar de la importancia, vale la redundancia, de comunicar y comunicarlo con la verdad. O sea, comunicar eso que el líder tiene para decir, o el mensaje, o la visión, o el plan a seguir, o la manera en la que se va a organizar el grupo con la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué con la verdad? Porque siento que a partir de ese encuentro sincero entre el líder y el auditorio, el líder y el grupo, el líder y los líderes, los otros líderes que integran el grupo, porque no siempre hay solamente un líder dentro de un grupo, ¿verdad? Eh, Creo que es súper importante porque todas las personas pueden fallar y el líder tiene, creo yo, que tener esa habilidad de decir, bueno, me equivoqué o en esta materia realmente yo no sé bien qué es lo que tenemos que hacer, entonces vamos a llamarle a Patricia que conoce mucho mejor este escenario y tener la humildad también para escuchar, ¿verdad? Porque muchos hablamos de que el líder es el que da el discurso y demás, pero también el líder tiene que ser capaz de ejercer la comunicación escuchando también, ¿verdad? Que o sea, es parte de ese diálogo, porque a partir del diálogo pueden surgir muchísimas cosas interesantes. Yo te cuento algo. El día de ayer estábamos en un grupo de una fundación para un proyecto en el que estamos trabajando y de repente entró un tema social, ¿verdad? Un debate que ya está instalado. Y empezó bien y después ya unos cuantos estuvieron diciendo, bueno, no da hablarlo por WhatsApp porque era por el grupo de WhatsApp. Y en un momento, bueno, se fue de las manos la cuestión porque costaba comunicar por WhatsApp un tema tan complejo y también costaba, y me di cuenta de eso porque estuve leyendo y releyendo varias veces el chat para ver, bueno, qué es lo que podemos sacar de acá, ¿verdad? Y costó bastante poder entender que Patricia tiene todo el derecho a pensar completamente diferente a mí y que una cosa es criticar la idea que tiene Patricia y otra cosa es ya llevarlo al plano personal. Entonces siento que es súper importante esa comunicación y que esa comunicación se dé en un proceso donde no solamente hable uno, sino también escuche, ¿verdad? Y que entienda que en ese diálogo también pueden surgir visiones o concepciones o formas de ver la vida completamente diferente a la mía y que quizá a partir de esas diferencias nosotros podamos tener un panorama más grande, ¿verdad? Entonces, no verlo ya el tema de ser diferente o que haya otras personas que piensen diferente como una amenaza, sino como una oportunidad de llamado al diálogo, una oportunidad de poder construir juntos una visión más grande, entender también este punto de vista, de acá sacar una cosa y de este otro otra, y a partir de ahí nos enriquecemos todos, ¿verdad? Pero eh, además de eso me di cuenta de lo importante que es que nosotros aprendamos a dialogar, ¿verdad? Justamente ese fue uno de los motivos por los cuales creo yo que surgió Punto de Encuentro, porque yo sentía que era interesante plantear un diálogo donde hay una persona que más que cualquier otra cosa pregunta y hay otras personas con más experiencia compartiendo esa visión y entonces se arma una conversación interesante y, y creo que es súper importante eso, porque todos los jóvenes que estaban en ese grupo, Patricia, son jóvenes formados, educados, que tienen liderazgo y que tienen esa habilidad también para integrar grupos. Y no se pudo llevar a cabo un debate, ¿verdad? Más allá de que no haya sido la mejor vía por WhatsApp, en un momento ya se pasaron a los ataques personales, ¿verdad? Entonces fue un momento bastante fuerte y creo que mucho podemos aprender de ahí, ¿verdad? De la importancia de comunicar, de saber dialogar, de escuchar, de entender que el otro puede pensar diferente. O sea, no creo que un grupo sea un llamado a que todos pensemos igual, sino a dejar de lado las diferencias después de conocerlas y profundizarlas para centrarnos en un objetivo en común, ¿verdad? Y aprender a manejar eso también. Creo que es importante que el líder sepa detectar qué es lo que el grupo necesita
Y ahí también viene otro desafío, ¿verdad? Porque en un grupo existen muchísimas personas, entonces quizá Patricia demanda del líder una cosa y Alejandra demanda del líder otra y el líder tiene que darle a todos respuesta. Es bastante complejo. Es súper complejo y yo creo que tocaste un tema clave. La comunicación no es solamente la principal herramienta del liderazgo, sino que es la principal herramienta de la convivencia humana, ¿verdad? Y creo que para nuestro país tocaste un tema clave, Ale, porque si hay algo que estamos haciendo muy mal en este país, es la conversación, ¿verdad? Estamos haciendo una conversación como esta que vos acabas de describir, donde desde el maniqueísmo estamos mirando la realidad o negro o blanco. O estás de mi lado o estás en contra mío. Y es sumamente difícil encontrar, ni desde el periodismo, los líderes políticos, los líderes empresariales, ¿verdad? Que está bien, todos los grupos a donde se ejercen liderazgos pueden tener intereses que defender, porque eso es la conversación en la sociedad. En un país, ¿de qué tenemos que hablar? De los intereses de todos y cada uno, y todos tienen que tratar de defender sus intereses. Pero tenemos que crear, como dijiste vos muy bien, un espacio que no se puede transgredir, ¿sí? Entonces no podemos transgredir el espacio del beneficio de la mayoría o del beneficio del país o del beneficio del largo plazo, ¿verdad? Entonces, en nuestro país en este momento, si vos me preguntás, ¿qué hace falta en nuestro país en este momento? Y en este momento en nuestro país hace falta líderes que piensen en el bien común, bien entendido, pero en el largo plazo. Y si nosotros logramos instalar una conversación acerca de que no quedarnos con el pan de hoy para generar hambre para mañana, sino crear condiciones que hoy no afecten a los intereses actuales, pero que tampoco afecten a los intereses futuros, ¿verdad? Que sería una conversación fantástica. Y eso es la macro conversación, ¿verdad? Y en la micro conversación, como vos me estás hablando así de un grupo, el rol del líder de ese grupo, ¿cuál es? El líder de ese grupo debería instalar el tono de la conversación y debería ejercer la influencia para decir de esta forma no vamos a hablar en este grupo. Acá no vamos a acusar a las personas, vamos a quedarnos en las ideas, no van a haber ataques, vamos a pagar este grupo por hoy porque parece que no estamos pudiendo trabajar y vamos a volverlo a abrir mañana. Entonces mañana cuando lo abrimos, el que ejerce el liderazgo, que puede ser cualquier miembro del grupo que se haya dado cuenta de eso y para él tenga valores importantes eso, arranque con un reglamento. Entonces dice, bueno, arrancamos de vuelta mañana y decimos, de esta manera vamos a conversar. En este momento son libres de retirarse de esta reunión, todos los que no quieren conversar de esta manera. Pero los que se quedan, por favor, se comprometen a esto, ¿ok? Me comprometo, quiero escuchar a todos. Muy bien, yo también me comprometo. Ahora, si ustedes me permiten, soy yo el que voy a moderar esta conversación y cada vez que nos salgamos de este reglamento, yo les voy a llamar la atención. ¿Me aceptan eso? Sí, te acepto, quiero escuchar a todos. Muy bien. Entonces, ese líder se queda fuera de la conversación. Se queda solamente moderando la conversación y se asegura de darle el encuadre, ¿verdad? Una forma de ejercer el liderazgo, donde a lo mejor la persona no tiene la capacidad de hablar, a lo mejor, pero tiene claro lo que está pasando en ese grupo y puede salirse un poquitito y mirarlo de afuera, ¿verdad? Porque lo otro es que se enganchan las personas, porque se sienten atacadas, se sienten agredidas, sienten que el espacio de sus teorías o de sus ideas no se está llevando adelante, etcétera. Pero imagínate si no nos podemos poner de acuerdo para encarar una situación social que queremos venir a resolver, ¿verdad? Quiere decir que no la vamos a poder resolver. Entonces, ¿cuál es el rol del líder allí? Es el de poner el encuadre de la comunicación. Muchas veces me habrás oído, Ale, a decir, en comunicación hay varios axiomas que son así una magia, pero el más importante de todos para mí es imposible no comunicar. No existe la no comunicación. Si yo integro un grupo que se va a reunir a las 10 de la mañana y yo no aparezco, ¿qué estoy diciendo yo? Si yo no aparezco al grupo y no doy una explicación, todos tienen derecho a pensar a este señor no le interesa a este grupo. Si yo llego tarde, estoy diciendo algo.
Si yo me quedo callado y con la cámara apagada durante toda la reunión, no estoy no comunicando, estoy comunicando a los gritos, estoy comunicando algo, sin decir ni una palabra, ¿sí? Bueno, entonces de la misma forma, si yo no puedo quedarme, o los integrantes del grupo no pueden quedarse en la temática, están comunicando que vienen a este grupo para imponer sus ideas. Y que no se van a quedar en el grupo si sus ideas no son las prioritarias, ¿verdad? Y sí, hay grupos en donde es muy necesario tomar en cuenta toda la diversidad de los grupos. Ahora, cuando se trata de defender intereses, por ejemplo, la Constitución, o intereses desde así de grandes hasta mini intereses, pero donde uno puede verse afectado, el grupo tiene que ser más uniforme, porque es como que se está hundiendo el barco, ¿verdad? No podemos sentarnos y reunirnos a ver qué nos parece cumplir la Constitución en el Paraguay. Para eso ya hubo una constituyente y esa es la ley de la nación por la cual tenemos que seguirnos. Entonces nosotros no podemos reunirnos a discutir sobre la Constitución. O se cumple o no se cumple la Constitución, ¿verdad? Entonces, ahí no queremos discutir con personas que nos dicen que no se va a comer. Podemos discutir con personas que nos dicen que esas palabras quieren decir esto y otras creen que esas palabras se deben interpretar de esta otra manera. Puede ser que haya algún grado de discusión posible sobre los estamentos constitucionales debido a las palabras, que no pueden reflejar el 100%, ¿verdad? Pero no del fondo, ¿verdad? Entonces, claro que vos, si se trata de discutir si vamos a cumplir o no la Constitución, no querés personas diversas que vengan a perforar la idea de cumplir la Constitución. Vos, como autoridad en la nación, lo que tenés que es juntar las personas que hagan la fuerza para que se cumplan los preceptos constitucionales, ¿verdad? Entonces, ahí también nos lleva a ese otro punto que también en algún momento tocaste y que es muy importante. Hay liderazgos que uno asume, pero que también le son otorgados. Y existen las estructuras del país, de la ciudad, de la organización, del hogar, etcétera, etcétera, que asignan roles a determinadas personas. El jefe generalmente es uno. El CEO de una organización generalmente es uno, no es un grupo de 5 que está deliberando todo el tiempo a ver qué hacer. Entonces, hay un liderazgo asignado y hay un liderazgo asumido. ¿Cuándo tenemos problemas? Cuando el liderazgo asignado no coincide con el asumido. Cuando una persona no asume el rol que le está asignado, es jefe pero no toma decisiones. Es padre pero no se ocupa de la salud de su hijo. Yo siempre recuerdo una anécdota y le pido 1000 disculpas a todas las maestras y maestros del Paraguay. Cuando mis hijas eran chicas, un día las hijas me trajeron una tarea que era: la familia es una democracia. 2 puntos. Diga por qué la familia es una democracia. Mi marido montó en cólera y se fue el lunes a hablar con la maestra y decirle: la familia no es una democracia. Que nosotros escuchemos a nuestros hijos no quiere decir que sea una democracia donde se vota y gana la mayoría. En la familia no gana la mayoría. Hay 2 personas adultas que por ser padres tienen asignados roles que pueden asumirlos o no. Pero esos roles padres no los pueden reemplazar los hijos. No le podemos preguntar a los niños si se van a vacunar, si se quieren lavar los dientes, si van a estudiar o no. No le podemos preguntar eso. Entonces, no es una democracia la familia, como no es una democracia una empresa, donde pueden haber estamentos democráticos, momentos de compartir, de levantar ideas, etcétera, etcétera. Pero la toma de decisiones no es totalmente democrática en instituciones como esa, porque una empresa está concebida para un objetivo, que es el de ganar dinero, ¿sí? Y todas las tareas, todo tiene que estar orientado hacia lo mismo. Una democracia como un país, pero vos ves que llega un momento en que en la democracia se toma una decisión, que bueno, en este caso en el que nosotros vivimos es por mayoría, pero una vez que se toma la decisión y gana la mayoría, ya todos tendríamos que orientarnos a la realización de eso, ¿verdad? Y no a seguir discutiendo y criticando y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, muy importante el tema del rol asignado y el rol asumido y la autoridad que está establecida, a veces en leyes, a veces en reglamentos, a veces en costumbres, ¿verdad? Sabemos que hay pueblos
que tienen la costumbre de escuchar a sus mayores, aunque eso no está escrito en ninguna parte, pero los mayores ejercen un liderazgo que les es natural, ¿verdad? Que está establecido, que les está impuesto para ellos, ¿verdad? Y podrán hablar más o hablar menos, decir cosas o no decir, pero se espera que los adultos conduzcan a esta sociedad al bien, digamos, ¿verdad? Patricia, y entendiendo, o sea, creo que si algo quedó claro en toda esta conversación es que liderar es un proceso complejo y me pregunto, dentro de ese proceso de liderar y dentro de esa complejidad de instalar una visión y hacer que el grupo se sienta motivado y estimulado a perseguir esa visión y organizar para que todo funcione, me pregunto yo, ¿qué tan importante son estas dos cosas? La primera, la inteligencia emocional dentro de un líder para que pueda manejar sus propias emociones y para que también sepa leer las emociones que tienen los demás y manejar todas esas emociones que pueden ser muy distintas dentro de un mismo escenario. O sea, puede pasar algo y a mí me afecta de una manera y a Patricia le afecta de otra y a Juan le afecta de otra, entonces es como que el líder tiene que manejar esa situación. Entonces, ¿qué tan importante es la inteligencia emocional dentro del liderazgo? Y lo segundo, ¿qué tan importante es que el líder tenga la habilidad de, en un mundo tan dinámico, ser flexible y saber adaptarse a ese dinamismo? Porque yo te puedo decir, bueno, Patricia y compañía, ¿verdad? Vamos hacia el norte, ¿verdad? El norte y acá a 100 kilómetros vamos a encontrar tal cosa. Y quizá yo eso lo hice mirando una foto o leyendo referencias de ese lugar, pero dentro del camino me doy cuenta de que es imposible irnos caminando como teníamos previsto porque hay un super río o salió una tormenta de la nada, entonces puede ser que el camino vaya cambiando a medida que yo me voy y me acerco a esa meta, ¿verdad? Y puede ser que yo tampoco sea la misma y puede ser que el grupo no sea el mismo porque había sido, se cansó y pensábamos que íbamos a sentirnos diferentes durante este caminar. Entonces, qué tan importantes son esas dos cuestiones? La habilidad de manejar las emociones y la habilidad de tener cierta flexibilidad y poder adaptarse, porque sí, el líder viene con una visión generalmente y la comparte y el grupo dice sí, vamos, o el grupo dice bueno, vamos, pero con estas condiciones, y después de ese consenso como que empujan todos para el mismo carro. O sea, tiene que haber algunas cuestiones que no sean negociables, ¿verdad? Por ejemplo, el respeto, la responsabilidad, el ser libres de hacer lo que nosotros queramos hacer, pero también saber que vamos a pagar las consecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importantes son esas dos habilidades que creo yo debe tener el líder, Patricia? ¿Qué opinas? Bueno, son importantísimas, Ale. La inteligencia emocional es también una teoría, un concepto un poco nuevo que nos lleva a pensar en algo y a reflexionar acerca de dos aspectos importantes. Uno del que ya hablamos, que es el de conocerse a uno mismo y entender de qué manera las emociones afectan a las personas, a las situaciones, etcétera, etcétera. Y el otro factor de la inteligencia emocional es el de que hay distintas inteligencias emocionales, distintas, ¿verdad? Que están basadas en la manera de ser natural de uno, pero que todas las demás inteligencias que no son la que a nosotros natural y espontáneamente nos sale, se pueden adquirir. Se pueden adquirir a través de algo que ya comentamos, que es la retroalimentación, que yo le pido con confianza a la gente que sé que me va a ayudar a construir, y con la práctica. Entonces, si yo no sé ser tolerante, pero logro darme cuenta que no sé ser tolerante, yo puedo adquirir con la práctica una actitud de tolerancia y aprender el valor que la tolerancia tiene a través de la reflexión. Pero son tareas que tenemos que hacer. Entonces, el principal aporte de la inteligencia emocional es saber que hay muchos tipos de inteligencia y que aquellos que a mí no me salen de manera natural, yo los puedo aprender y entender. El segundo aporte que vos bien señalaste, ¿verdad? Entender que las emociones afectan todo lo que nosotros hacemos. Tanto es así que hoy se considera que el marketing es un movilizador de emociones, ¿verdad? Y por fin parece que nos dimos cuenta que comer una galletita que nos trae
sabor a infancia no pasa por los ingredientes de la galletita, sino por las emociones que me produce ese aroma y ese sabor que me hace recordar cuando venía al colegio y me tomaba un café con leche caliente con una galletita y mi mamá me hablaba, o a lo mejor mi hermano o el perro, o qué sé yo, algo que a mí me gustaba mucho, ¿verdad? Y que esas cosas, si uno sabe movilizarlas, movilizan a las personas, ¿verdad? Entonces eso es, la inteligencia emocional se considera hoy en día a las inteligentes emocionales, a las personas que pueden dominar sus emociones en el buen sentido de la palabra, porque las conocen, saben cuándo se disparan, saben controlar la intensidad de esas emociones y también saben expresar sus emociones de una manera madura, ¿verdad? La tristeza, la alegría, el orgullo, ¿verdad? De una manera madura. Entonces, personas que logran tener inteligencia emocional también ayudan a generar inteligencia emocional en sus equipos y en sus grupos, ¿verdad? Y son contenidos que hay que tener, ¿verdad? Porque en un grupo, no importa quién sea el líder que trae el concepto de la inteligencia emocional yo en este momento me siento triste porque la verdad que hay muchas personas enfermas en mi familia, así que les pido disculpas y cualquier cosa, pero yo me siento un poco triste, quiero que sepan eso. Una técnica que se usa muchísimo hoy en día es que cuando un grupo que se reúne con periodicidad o no, arranca su tarea, se dedica un tiempo a hablar de cómo nos sentimos. Si todo el mundo en este grupo sabe que yo estoy muy triste o que yo estoy muy contenta por algo que pasó, va a entender, va a interpretar un poco mejor de la forma en que yo me estoy comunicando. Pero sobre todo a mí, hacerle saber a los demás en qué estado emocional yo estoy, me ayuda a depositar también un poco en los demás ese estado emocional y no estar tan cargada para no estar demasiado triste o ya demasiado excitada por la alegría y por la felicidad, ¿verdad? Y develar eso. Che, Ale, parece que hoy estás requete excitada, vos contanos qué te está pasando, ¿verdad? Porque a veces las personas actúan de una manera que para el resto del grupo es como que me asusto y había sido que les está pasando algo muy importante en la vida, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Y eso les está llevando a actuar de una determinada manera que parece un poco descontrolado, que parece un poco fuera de contexto en un determinado momento. Estamos hablando de una situación del país, de mucha tristeza, etcétera, etcétera, y esta está que no nos deja hablar, que habla de demás a momento, ¿verdad? Eso es un tema. La flexibilidad también es un concepto eterno, pero es que es muy moderno. Y cuando vos describiste las situaciones que podían requerir de la flexibilidad, hiciste una brillante descripción de la realidad que vivimos hoy, porque así es el mundo de hoy. Nosotros podemos salir con la idea de un camino y 5 minutos después ya tenemos que cambiar de idea, ¿verdad? Y eso me lleva a mí, se puede hablar desde muchas perspectivas, pero de la perspectiva que me gustaría dejar sentada es cuando yo me creo que soy el jefe, dueño de la verdad, o el líder dueño de la verdad, porque la gente me asignó ese rol, porque yo, chiche bombón, que chévere, le hice creer a todo el mundo que soy la última Coca-Cola del desierto. Entonces, cuando yo me creo eso, yo no voy a ver que el camino tiene que cambiar, yo no voy a poder ver que hay alguien al que no le respeto tanto, pero que me está dando la idea perfecta en este momento, porque es una persona humilde, a lo mejor con su idea, o muy tímido, pero ahora me está diciendo algo y yo no estoy queriendo escuchar, ¿sí? Entonces, para mí, la flexibilidad, vos ya describiste la importancia que tiene. Todos sabemos hoy que si no somos flexibles, nos vamos al mazo, en lo que sea que hagamos, ¿verdad? Porque la realidad es tan fuerte fuera nuestra que está siendo muy difícil dominar la realidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar las condiciones de la realidad, la pandemia nos enseñó esto, y ver cómo nosotros nos vamos a acomodar y sacar el mejor provecho posible. Pero lo más importante para mí en la flexibilidad es eso, que si yo no tengo la apertura de pensar que yo no tengo todas las respuestas, es probable que no me dé cuenta de la necesidad de la flexibilidad, no pueda proponer y hasta trate de bloquear que el grupo se dé cuenta y pueda señalar por qué otro camino debemos ir. Siguiendo la conversación, me pregunto yo, Patricia, ¿cómo puede afectar el hecho o cómo
A ver, ¿cómo el líder puede manejar el fracaso o un error o una derrota dentro del manejo de grupo y cómo eso puede afectar la confianza, ¿verdad? Yo creería y me animaría a decir que si el líder, como vos mencionabas, ¿verdad? Se sienta y con honestidad expone cómo se siente y explica qué es lo que pasó al grupo, probablemente esa confianza no se ve afectada. Pero me parece que si el líder busca negar la realidad o, busca encontrar culpables ajenos a él y no está dispuesto a hacer una culpa, ahí quizás sí se ve afectado todo lo que es la confianza dentro del grupo. Entonces, ¿cómo afecta eso la confianza y cómo el líder puede manejarlo de la mejor manera posible? Bueno, sacaste un tema crucial, ¿verdad? Porque también como la flexibilidad, el fracaso es una palabra vieja, antigua, pero que tiene un nuevo significado hoy en día. Y hoy se considera que el fracaso es la madre de todo el aprendizaje. Lo que antes era mal visto y por lo tanto mal vivido, ¿verdad? La gente que persigue el éxito vive mal el fracaso. Pero todos podemos aprender del fracaso. El fracaso tiene para mí dos momentos. El momento del dolor, que es cuando yo me siento derrotado o me siento fracasado, o todo el grupo puede sentirse fracasado. El momento del dolor, y podemos quedarnos en el dolor nomás. Y dolor que nos lleva a rabia, la rabia nos lleva a la ira nos lleva al resentimiento. Entonces estamos enojados porque perdimos la elección. Y por culpa de los estúpidos que ganaron, nosotros estamos enojados. Porque ellos lo hicieron trampa, porque esto, porque lo otro, porque lo otro. Entonces nosotros nos quedamos resentidos y toda la vida estamos resentidos contra ellos y lo que buscamos es cobrarnos ese dolor de alguna manera. Las personas que así viven el fracaso no avanzan, no progresan. Los grupos que así viven los fracasos no avanzan ni progresan. ¿Cómo usar a nuestro favor el fracaso? Pasa por un aspecto que vos tocaste muy importante y se llama la vulnerabilidad. Esa también era una palabra que antes ni se usaba luego, porque mejor ni la digas, ¿cierto? Pero ahora resulta que los mejores líderes son los más vulnerables. Es que siempre hemos sido vulnerables todas las personas, solamente que ahora está bueno mostrar esa vulnerabilidad. Y sabemos que un líder es mucho más respetado y aceptado cuando muestra cómo se siente, qué le duele, cuando acepta los sentimientos, las emociones negativas y se apresta a aprender de ellos. Un poquito antes hablamos también de la famosa comodidad versus incomodidad y esto es una de las cosas más importantes. Aceptar la vulnerabilidad de las personas pasa por poder vivir el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, pero no negar el dolor que produce, sino que darle al dolor su justa medida y tratar de dar un paso y decir, bueno, está bien, ya perdimos, nos dio gusto, lloramos, ahora avanzar. ¿Qué podemos aprender de esto para que no nos vuelva a suceder? ¿Okay? Eso es lo más importante que el fracaso nos puede dar ahora. Y esto también es una cuestión generacional, Ale, porque las personas más jóvenes están más que acostumbradas a fracasar, porque tienen que aprender todo por ensayo y error. Las personas mayores están acostumbradas al perfeccionismo, ¿sí? Entonces, fracaso viene de la mano de un nuevo concepto de perfeccionismo. Patricia, y bueno, ya estuvimos hablando un montón sobre liderazgo. Creo que ya nos dimos cuenta que es importante liderar, que es importante que sea un liderazgo consciente, responsable, honesto, inclusivo y que sepa también leer los momentos. Y me pregunto yo, como estuvimos hablando de esto, de que tanto el liderazgo requiere un líder como requiere un grupo, eh, a nivel nacional, o sea, hablando de Paraguay, ¿vos sentís que nosotros los paraguayos realmente nos sentimos parte de un mismo equipo y tenemos como ese sentido de pertenencia? Y sabemos que más allá de cualquier elección que uno pueda tener o la manera en la que uno viva la vida, somos parte de un mismo equipo o todavía no nos reconocemos como un mismo grupo y es como que cada uno está en su grupito y bueno, nos vemos todavía como ajenos, o sea, no sé cómo explicar, como extraños, no Así como es. parte de un mismo equipo.
no somos parte de un mismo equipo en este país, vivimos en un maniqueísmo que yo diría que es peligroso porque no nos ayuda a tener una visión compartida que podamos construir. Es importante que todos entendamos que para construir una visión compartida, la visión que construyamos no va a ser ni todo lo que vos trajiste, ni todo lo que yo traje, ni todo lo que él trajo, o ella, sino que va a ser una visión que va a tener un poco de todo, pero no todo de nadie. Porque entonces no es una visión compartida, ¿verdad? Acá en nuestro país, nosotros todavía necesitamos construir una visión compartida y necesitamos un liderazgo, el liderazgo del ejemplo. Pero tenemos un liderazgo del ejemplo, solamente que es negativo. El liderazgo que nosotros tenemos en nuestro país es el liderazgo del ejemplo. Nos dan el ejemplo de cómo se vive en nuestro país hoy, haciendo que el que no piensa como vos sea tu enemigo, que yo puedo decirte una cosa pero hacer otra, que en realidad los intereses de los grupos están por encima de los de la nación. Ese es el modelo de liderazgo que nosotros tenemos ahora y ese es el ejemplo de liderazgo, especialmente en el tema de las prácticas políticas que tenemos hoy, ¿verdad? En el Paraguay, para darte un solo detalle, ¿verdad? Cumplir una palabra de algo que un candidato se haya comprometido o de un partido político no tiene importancia. Si por el camino se tiene que cambiar la palabra, 0-3. Así que eso es lo que pienso de lo que pasa en nuestro país ahora. Patricia, vos pensás, a ver, yo creo que lo que pasó mirando atrás, ¿verdad? En la época de Lugo, yo recuerdo que mucha gente tuvo una esperanza de cambio, ¿verdad? Y creo que se quedó una mayoría que votó por Lugo y que le hizo llegar a la presidencia en esa espera del líder que va a venir y lo va a solucionar todo, ¿verdad? Ese pensamiento mágico de, bueno, yo le voto a Patricia y voy a matarme por su campaña porque yo confío en ella y ella asume y va a solucionar todo. Y lo único que tengo que hacer es votarle y hacer que otros voten y después ya va a depender de Patricia, ¿verdad? Yo siento que en Paraguay todavía estamos esperando ese líder mesiánico porque no es una cuestión que solamente pasó con Lugo, sino que creo yo que es algo que pasa con todos los candidatos a la hora de votar las elecciones, ¿verdad? Votar en las elecciones, digo bien, porque me parece que decimos, bueno, yo le voy a votar a fulano porque este va a ser el que venga y solucione todo. Y realmente en una democracia todos tenemos nuestra parte, ¿verdad? Y todos deberíamos ser conscientes de eso. Entonces, me pregunto si en Paraguay seguimos esperando al líder mesiánico que todo lo va a poder o si somos realmente conscientes de que sí es importante que venga una persona y que sepa liderar, que sepa convocar a todos los sectores, pero también es importante que todos los demás seamos responsables a la hora de construir un país, ¿verdad? Porque más que un solo líder se necesitan muchos líderes o quizás se necesita un líder que sea capaz de inspirar y generar un equipo entre todos los líderes de los distintos sectores para seguir inspirando a otros a sumarse a esa construcción colectiva de un país mejor, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿vos sentís que en Paraguay todavía estamos esperando un líder mesiánico que todo lo va a resolver en 5 años y de un día para el otro desde el momento de asumir? ¿O somos conscientes de que la democracia exige mucho de todos y que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad? Yo creo que es una pregunta que no se puede generalizar tanto, Ale, ¿verdad? Yo creo que en el Paraguay hay mucha gente que piensa que un líder puede resolver todo, pero también hay mucha que está ejerciendo su cuota de responsabilidad, con seriedad, con profesionalismo, haciendo las cosas bien cada uno en su ambiente. Solamente que todavía somos muy pocos y entonces todavía no pueden definir una elección. En el caso de la elección de Lugo, mi humilde opinión es que en realidad hay gente que votó por él no porque creía que él iba a resolver nada, sino con tal de que se vayan los que estaban antes. Porque todos pensaron que ellos no estén nomás ya iba a valer la pena. Y eso también yo creo que es un, entre comillas, fracaso del que deberíamos aprender los paraguayos, que me parece que es algo de lo que vos estás poniendo acaso de la mesa, ¿verdad? A ver si aprendemos que ni un líder mesiánico nos va a sacar adelante sin la participación de todos y que con tal de sacar al malo que está ahí, no quiere decir que el que venga va a hacer las cosas ni siquiera igual de mal, puede hacerlas incluso peor.
o puede resultar incluso peor, aunque tenga buenas intenciones, ¿verdad? Hablamos de candidatos que no tienen soportes políticos veraces, creíbles y confiables en sus partidos, por ejemplo, y le votamos porque el candidato nos gusta bastante, pero después se hace de goma porque el propio partido le retira la adhesión, ¿verdad? Y después nos quedamos con las ganas así, esperando. Qué lástima que Mario Ferreiro no pudo dar lo mejor que tenía de él para la Municipalidad de Asunción, porque en realidad sus alianzas le impidieron, a lo mejor no le facilitaron, no le ayudaron, etcétera, ¿verdad? Todos sabíamos que Mario no iba a tener las habilidades de gestión que se requería. Confiábamos en que sus capacidades de comunicación, su carisma, consiguieran movilizar a la gente en el mismo sentido, pero no, nos equivocamos porque ya sabemos que las alianzas electorales no llevan a resultados de gestión, llevan a resultados electorales, ¿verdad? Entonces, la pregunta que me estás haciendo es, ¿ya estamos listos los paraguayos para votar mejor? Ay, ojalá, Ale. Pero todos esos pensamientos con respecto al liderazgo conviven en el Paraguay. Yo también espero que estemos un poco más listos. Sí, yo creo que ojalá esta gran cantidad de jóvenes que va a votar ahora venga con las lecciones aprendidas, ¿verdad? Conociendo, bueno, de este momento de la historia podemos rescatar esto y nos dimos cuenta de que no es suficiente. Quizá para un cambio como el que sentimos muchos que necesitamos, sea necesario votar una alternancia, ¿verdad? Porque hay muchos politólogos que justamente lo que señalan es que a la hora de evaluar la calidad de una democracia es importante también que exista alternancia, ¿verdad? Quizás es muy importante, pero es insuficiente cuando yo voto solamente para sacarle a una persona y no voto convencida en un proyecto o ni siquiera me tomo el tiempo de conocer ese proyecto y de involucrarme, ¿verdad? Y, y justamente ver más allá de una elección, ¿verdad? Entender que no es una cuestión de solamente un día, sino que es un plan de 5 años que tiene que ser capaz de poder sostenerse. Ojalá vayamos aprendiendo y mejorando eso, esa participación y esa conciencia del rol ciudadano, ¿verdad? Que uno tiene dentro de esa democracia. Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados, nos decía, Patricia, en el episodio que estuvo compartiendo con nosotros, que no pasa ni siquiera por el tema de cambiar o no la Constitución, sino de entender cuál es tu rol de ciudadano, que va desde señalarle al tipo que no quiere tirar la basura en su lugar hasta denunciar un acto que atenta contra la ley, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros creo que deberíamos entender, ¿verdad? Que más allá de poder detectar buenos liderazgos y seguirlos, o no encontrar eso y ponerme la camiseta y decir, bueno, no encuentro líderes positivos, ¿y qué tal si yo soy un líder positivo, ¿verdad? ¿Qué tal si yo inspiro a otros? ¿Qué tal si yo me animo y veo qué tal viene un proyecto nuevo, ¿verdad? ¿Qué tal si empiezo a construir algo nuevo que yo considere mejor, ¿verdad? Porque finalmente en democracia todos tenemos la capacidad de poder decidir si quiero construir o no y cómo construirlo, ¿verdad? Y bueno, para ir cerrando ya, me gustaría preguntarte qué líderes, ya lo estuviste diciendo, pero como para profundizar un poco más, ¿qué líderes Paraguay necesita hoy? ¿Qué líderes necesitamos para irnos a ese Paraguay mejor? Yo creo que el Paraguay necesita un liderazgo del tipo ejemplar, basado en valores y que tenga la capacidad de cumplir su palabra contra viento y marea. Y el complemento para ese liderazgo, y estamos hablando en la parte pública, ¿verdad? Es que los líderes ejerzan el poder y la autoridad que se les asigna con ese concepto de ser ejemplares basados en valores, cumpliendo la palabra y teniendo una visión de largo plazo. Eso me parece fundamental en la política paraguaya en este momento. Ser un buen ejemplo, no un mal ejemplo, como son hasta ahora, ¿verdad? Ser un buen ejemplo. Líderes que tengan la capacidad de comunicar sus buenas ideas y sus buenas gestiones para que la gente las comprenda, no para que se enoje el doble, como pasa ahora, ¿verdad? También creo que hay un rol que cumplir en los líderes del sector privado, que tienen que tener un liderazgo centrado en valores, tener responsabilidad sobre lo que sucede a su alrededor y no solamente sobre hacer bien lo que responde a sus intereses,
tiene que ser en el sector privado un liderazgo colaborativo, participativo de la democracia, digamos, pero con una visión de largo plazo. Con respecto a la sociedad civil, creo que la ciudadanía tiene que activar y denunciar, como vos mencionaste, pero para mí, a nosotros los paraguayos, lo primero que nos falta es ser ciudadanos. Y para ser ciudadanos, nosotros podemos denunciar, pero primero tenemos que actuar como ciudadanos. Entonces nosotros tenemos que cumplir las reglas, no estacionar en la vereda, no cortar la boca calle cuando estamos apurados para pasar, no pasarle por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, no manejar la moto sin casco. No, ayúdame, Ale, con la lista, ¿verdad? Etcétera, etcétera, para poder denunciar a otros que hacen también lo mismo. Pero yo te aseguro que si la ciudadanía en general en el Paraguay ejerciera el liderazgo en el espacio que le corresponde, con las mismas características que le estamos pidiendo a las autoridades, dar el ejemplo, cumplir la palabra, ejercer tu pedazo de autoridad y de poder para que no solamente vos hagas la cosa correcta, sino los que están a tu alrededor también aprendan y lo puedan hacer, este sería un país muy diferente. Así que mientras no llegues a la presidencia de la República, Ale, mientras estés construyendo con un equipo de gente renovada para llegar a este lugar, trabajemos en nuestro alrededor para ejercer el liderazgo de esta manera. Cada uno en su espacio lo hacemos bien. La cadena del bien, tendríamos un país mucho más ordenado, con cumplimiento de leyes, y si cuando nosotros sabemos que alguien está siendo abusado en una casa, un niño está siendo abusado en una casa, hacemos nuestra parte, que es la denuncia, hacemos nuestra parte, que es la censura social a estas personas, ya hacemos algo importante. Pero ¿cuántos nosotros ciudadanos sabemos que estas cosas están ocurriendo al lado nuestro y no hacemos nada? ¿Verdad? Porque nos falta ejercer ese rol que nos toca en la sociedad. Totalmente, y me gustaría añadir algo de lo que dijiste que comulgo, pero sí, al 100%. Creo que muchas veces hay personas que no ejercen ese liderazgo o que no quieren participar o que no quieren involucrarse demasiado por miedo al error o a la crítica o a la exposición de que, bueno, si yo hago tal cosa, mucha gente puede opinar. Uno nunca va a poder darle el gusto a todos, ¿verdad? No. Y qué gusto que sea así, ¿verdad? Porque eso significa que yo puedo recibir una crítica de Patricia y Patricia me puede hacer ver algo que yo estaba ignorando y Patricia me puede poner a prueba y Patricia me puede inspirar a ser mejor, me puede ayudar a crecer. Entonces creo que no hay que tenerle ese miedo a la crítica y tampoco el miedo al error, ¿verdad? Justamente no hace mucho estábamos hablando de eso. El fracaso hoy ya no se ve como un error que nos condena, sino como un motor de impulso que nos lleva para arriba si nosotros lo sabemos utilizar bien, ¿verdad? Ya no es una condena para siempre, vos podés equivocarte y podés quedarte paralizado quizá por el shock o lo que sea, pero después podés seguir caminando, ¿verdad? Entonces, no creo que el fracaso, o sea, es inevitable fracasar. Todas las personas que llegaron a ser exitosas o que llegaron a posicionarse en el lugar donde ellos querían, tuvieron que pasar por el fracaso. Quizá distintos grados de fracaso, pero fracasos al fin. Sin y creo duda. que no hay que tenerle miedo porque probablemente el encuentro con el fracaso sea inevitable, pero sí es decisión nuestra que tanto tiempo nosotros nos vamos a estar alejando ahí y que tanto nos va a paralizar, ¿verdad? Entonces, me gustaría que cada persona que está escuchando esto y que entiende el rol que, que, que puede llegar a desenvolver dentro de una democracia se anime, ¿verdad? Animate, todos estamos aprendiendo finalmente, todos estamos aprendiendo a ser mejores, estamos aprendiendo cuáles son nuestros límites, hasta dónde llegan nuestras habilidades y es cuestión de animarse nomás, ¿verdad? Y ojalá el miedo no nos paralice y ojalá que todos los obstáculos que nosotros vayamos encontrando realmente no sean una pared que nos impidan avanzar, sino que nos animemos a dar un salto para entender que esa pared que veníamos y que nos quitaba la visual, realmente no era una pared que nos encerraba, sino era un escalón que nosotros teníamos que subir para ser mejores, ¿verdad? Entonces, esa creo que es la invitación. Estuvimos hablando muchísimo de liderazgo y creo que dejamos en claro, sobre todo vos, Patricia, que la tenés mucho más clara en esto, ¿verdad? Hay distintos tipos de liderazgo, hay distintos
distintas formas en las que yo puedo ejercer ese liderazgo. Entonces hay que animarse y hacerse cargo, ¿verdad? Nunca me voy a olvidar, Patricia, que yo hace unos años en Dende te decía, te comentaba una cuestión que estaba pasando en mi facultad y vos me dijiste, vale, animate, el liderazgo se ejerce, me dijiste. Y creo que esa es la lección aprendida, ¿verdad? El liderazgo está para ejercerse y ojalá lo hagamos sobre valores que nosotros entendamos que son innegociables, ¿verdad? Ya hay muchas cosas que sí podemos negociar y que quizás necesariamente tengamos que negociar porque hay muchos sectores involucrados, pero hay otras cuestiones, específicamente hay ciertos valores que ya no podemos estar negociando eh, para irnos a ese Paraguay mejor que todos queremos, ¿verdad? Porque yo no creo que haya un paraguayo que quiera que al Paraguay le vaya mal. Nadie finalmente puede ser exitoso en un país que fracasa. Nadie puede ser Así exitoso es. en un país donde hay personas que no tienen que comer, donde hay personas que se mueren de hambre, donde hay madres que no pueden llegar a dar a luz. Nadie puede ser exitoso cuando hay tanta miseria, tanta corrupción, tanta injusticia, cuando hay tanta gente que está llorando muertes, ¿verdad? Porque la corrupción mata. Mata cuando hay un niño que no puede nacer, mata cuando no hay hospitales, cuando no hay médicos, cuando hay un estado docente. Entonces, ojalá entre todos podamos ejercer mejor esa ciudadanía de manera responsable y que entre todos podamos construir un Paraguay mejor. Yo elijo ser optimista, ¿verdad? Y ojalá podamos ir avanzando juntos en este camino. Sin Así duda. que mil gracias, Patricia, por haber estado acá, por tu tiempo, por todo lo que nos enseñaste. Y me gustaría pedirte una frase y un libro como a todos los Ah, invitados. Una muy frase bien. que vos sientas que todos deban escuchar y un libro que todos deberían leer. Es una frase que a mí me motiva y que quiero compartir con todos ustedes es, no te preguntes qué puede hacer tu país por vos, sino qué puedes hacer vos por tu país, de John F. Kennedy. Realmente creo que eso resume el rol que como ciudadanos tenemos que tener todos y el pedacito de liderazgo que nos toca a cada uno ejercer desde el lugar donde estamos. El libro Don Quijote de la Mancha es un libro que no solamente encara los valores más fundamentales de la humanidad y eternos en cada una de sus anécdotas y andanzas, lo hace con una enorme gracia, es casi un cómic, ¿verdad? Pero profundiza en algunos factores relacionados con la justicia, la bondad, la belleza, la libertad, cosas que hacen a los valores de la humanidad, pero también lo hace mostrándonos que se puede soñar. Porque Don Quijote creía las cosas que él quería creer y veía la realidad de la manera en que él la quería ver y siempre mucho mejor o mucho más grande de lo que en realidad era, y eso es lo que motivaba sus aventuras. Es un gran ejemplo pensar que si en vez de molinos de viento yo en realidad creo que son dragones, no voy a venir a mirar los molinos de viento, sino voy a tratar de modificar esa realidad. Y si yo a Dulcinea la veo como a una mujer hermosa, aunque no lo sea, igual voy a poderme enamorar, ¿verdad? Entonces como que toda esa fantasía que él describía, que de repente cuando somos jóvenes pensamos, ¿por qué tipo tonto este, verdad? No ve la realidad. Justamente con el tiempo uno va madurando y uno va entendiendo todos los principios, los valores y las competencias extraordinarias para el liderazgo que están descritos en ese libro. Así que a quienes lo leyeron en tiempos escolares, les recomiendo que lo lean de adultos, porque lo van a ver con otros ojos. Gracias, Ale, por tu tiempo, Gracias, por tu Patricia. motivación eterna y por contar conmigo siempre. Ya sabes, puedes contar conmigo, pero te agradezco mucho que me tengas siempre en cuenta. Te mando un gran cariño a vos y a toda la audiencia. Me quedo disponible para lo que quiera. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias por tu tiempo, gracias por apostar a este proyecto que recién está empezando, ¿verdad? Cuando te escribí te dije, Patricia, tengo esta idea, no sé qué te parece, y confiaste, así que muchísimas gracias por construir juntas y por esta conversación que creo que le va a inspirar a más de una persona, así que muchísimas gracias. Encantada. Hasta pronto, espero. Hasta pronto.